Mal, doctor. Mal. Pero yo veo muchos 4 en las notas. Hay un grupo de estudiantes que sacaron 4. Entonces, si ellos pudieron sacar 4, los demás también se supone que estaba fácil. Bueno, les recuerdo que el examen es la próxima semana. Entonces, les quería proponer algo. Todo depende que la mayoría esté de acuerdo o no. En el examen teórico entra todo lo trabajado hasta la clase pasada. Es decir, ingresa todo lo que fue la parte de generalidades e ingresa ya la parte específica, lo que son los trastornos inmunológicos y lo que son los trastornos hemodinámicos. Entonces entraría todo lo que son las generalidades, lo que es la parte de neoplasia, lo que es la parte de inflamación, lo que es la parte de acúmulos intracelulares, lo que es la parte de trastornos inmunológicos, trastornos hemodinámicos. Listo. Entonces la propuesta es, yo les organizaría bien los temas, se los enviaría en el transcurso del día y hacer 2 exámenes, uno el jueves y otro el viernes. O si ustedes prefieren, hacemos un solo examen el día viernes. Quien no esté de acuerdo con los 2 exámenes, que lo diga enseguida. No vayan a hablar los que están de acuerdo, que hablen los que no están de acuerdo. Doctor, ¿y no hay ninguna posibilidad de que podamos hacer el parcial la otra semana? Es que esta semana estamos cargados con muchos parciales y seguidos. No, porque la siguiente semana ya no incluye, el día viernes ya no incluye la semana de parciales. Es una sola semana de parciales. Una semana y media, sí. Sin palabras. Muchas gracias, doctor. Profe, ¿y si sería un solo parcial el viernes, cómo sería? Vamos así, un parcial normal. Ya. Porque como la mayoría estamos con bastante parcial, entonces pasé 2 de seguido, entonces ahí es que no sabía cómo. Bueno, hagamos uno solo el viernes. De todas maneras, el examen era hoy. Mañana, perdón. Se supone que ya ustedes han estudiado. Doctor, ¿y si lo hacemos el miércoles de la otra semana que ya, pues no nos toca clase, pero ya todo el mundo está un poquito más despejado? No, porque no hay clase y no puedo hacerlo en otro horario diferente. Después sale alguno que no podía ese día. Déjenme yo verifico aquí. Bueno, el examen sería el 1 de octubre, el jueves 1 de octubre,
un solo examen e ingresa todo lo trabajado hasta la clase pasada. Doctor, pero la mayoría están diciendo por el grupo que sean 2 parciales. No, eran 2 parciales y era la próxima semana, pero como es el 1 de octubre, ahora es uno solo. Ah, bueno. Entonces así quedamos. El examen es el 1 de octubre a las 6 de la mañana y ingresa todo lo trabajado hasta la semana pasada. Es ¿Y decir, cuántas preguntas serían? ¿cómo? ¿Cuántas preguntas serían? Imagínate cómo responderte algo que ni yo sé. Ya. O sea, que no lo haga, no sé cuántas preguntas son. Entonces, todo lo que se empieza a trabajar desde hoy en adelante ya hace parte del segundo corte, para que lo tengan en cuenta. De todas maneras, hoy voy a volver a repasar lo que es la parte de trastornos hemodinámicos y ya mañana comenzamos con trastornos cardiovasculares. Hoy les voy a repasar la parte de trastornos hemodinámicos porque si no entienden bien la parte de trastornos hemodinámicos van a tener, se les va a dificultar lo que es la parte de los trastornos cardiovasculares. Entonces es importante repasar y que tengan claro esos puntos. Hay 2 estudiantes que deben, hay uno que debe el primer quiz. Ahí le mandé con su compañera María Andrea el tema que debe hablar mañana, que es cardiopatía isquémica. Y el otro compañero que no pudo hacer el quiz hoy, le avisan también que debe hablar de falla cardíaca mañana. Estamos observando la presentación. Sí, doctor. Entonces recuerden que cuando hablamos de la parte de trastornos hemodinámicos, les mencioné que los clasificamos en 2 grandes grupos. Tenemos los trastornos relacionados con el volumen y tenemos los trastornos en el riego sanguíneo como tal. En cuanto a los trastornos relacionados con el volumen, hablamos del edema, de la deshidratación, de la hiperemia congestión y de los diferentes tipos de shock. Y cuando hablamos de riego sanguíneo, hablamos de la trombosis y de la embolia. Recordemos que el edema es una acumulación anormal de líquido en el espacio intersticial que puede ser ocasionado por diferentes causas, dentro de las cuales tenemos aumento de la presión hidrostática, que recuerden que es esa presión que ayuda a que el líquido que está en el interior del vaso salga al exterior. Disminución de la presión coloidosmótica, que es aquella que depende de las proteínas y que si tenemos una hipoproteinemia, esto va a ocasionar la acumulación de líquido y por ende este no puede ser drenado ocasionando un edema. Tenemos la presión, la obstrucción linfática, que recuerden que la linfa se encarga de eliminar ese exceso de líquidos con células muertas, con microorganismos que han sido desechables para ser eliminados por el retorno venoso. Y si tenemos una obstrucción linfática, no podremos drenar toda esta linfa, ocasionando un linfedema. Y por supuesto los procesos inflamatorios, porque recuerden que tenemos un aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos y este aumento de la permeabilidad ocasiona que tengamos un exceso en el desecho o en la acumulación de ese líquido. Recuerden que el edema es una composición de aguas, de agua, de proteína, de electrolitos y de células sanguíneas
que tenemos dos tipos de edema. Tenemos el exudado y tenemos el transudado. El exudado, en el cual se asocia sobre todo a procesos inflamatorios. Cuando nosotros tenemos una acumulación de edema, no siempre estudiamos si es un exudado o si es un transudado. A veces por la causa podemos sugerir qué tipo de edema es. Por ejemplo, si es un edema que se asocia a procesos inflamatorios, podemos considerarlo como un exudado, mientras que el transudado es aquel que se asocia sobre todo a alteraciones en las proteínas y alteraciones en la presión hidrostática del plasma. Esa acumulación de líquido, si se acumula en una cavidad, tiene un nombre específico. Por ejemplo, si es un edema a nivel del tórax, en la parte interna del tórax, hablamos de hidrotórax. Si es en el pericardio, hablamos de hidropericardio. Si es a nivel abdominal, hablamos de ascitis. Si es en las articulaciones, hablamos de hidratrosis. Y si es en el testículo, hablamos de hidrocele. Cuando una persona tiene un edema generalizado, es decir, tiene todo el cuerpo edematizado, tiene la cara, vulgarmente como decimos, hinchada, tiene los pies hinchados, las piernas hinchadas, los dedos de la mano hinchadas, hablamos de anasarca. Anasarca ya es un edema generalizado que tiene un pronóstico grave. El edema lo podemos clasificar dependiente de la fisiopatología. Si es por un aumento de la presión hidrostática, decimos que puede ser producido por una falla cardíaca, puede ser producido por una insuficiencia venosa, puede ser producido por una obstrucción portal, por una cirrosis o por una trombosis. Recuerden que cuando hablamos de falla cardíaca estamos hablando de esa incapacidad que tiene el corazón de bombear el gasto cardíaco suficiente que cumpla con todos los requerimientos que nuestro cuerpo necesita. Ya esas son las patologías que vamos a comenzar a hablar mañana. En cambio, la insuficiencia venosa es aquella en la cual las válvulas que tienen las venas no son capaces de impulsar la sangre hacia el corazón venciendo la gravedad. Ya la obstrucción portal es aquella que se produce a nivel hepático. En la circulación portal hay algún tipo de obstrucción o de insuficiencia que ocasiona una éstasis venosa. Por disminución de la presión oncótica, todo lo que se asocie a bajas proteínas, como la desnutrición, como el síndrome de mala absorción, porque no absorbemos de los alimentos las proteínas, como el síndrome nefrótico, que tenemos una falla a nivel renal, y esta falla a nivel renal ocasiona que eliminemos proteínas que normalmente no eliminamos. Y la cirrosis, porque recuerden que muchas de estas proteínas se producen a nivel hepático. Retención de sodio. Recordemos que si retenemos sodio, esto ocasiona acumulación de líquido y de esta manera vamos a tener un edema secundario. ¿Por qué podemos retener sodio? Por tener un aumento en la reabsorción tubular. Si reabsorbemos demasiado sodio a nivel renal, por ende los niveles en sangre van a aumentar. El hiperaldosteronismo, que se asocia con niveles altos de sodio en sangre. Y si tenemos una hipoperfusión renal. Si tenemos el riego sanguíneo a nivel renal disminuido, ellos no van a funcionar bien y no pueden drenar adecuadamente el sodio. Por obstrucción linfática, que era lo que les mencionaba que denominamos linfedema, todo lo que ocasione obstrucción en el recorrido de la linfa, como algunos tipos de neoplasias. Si estas neoplasias obstruyen este recorrido linfático, por radiación, algunos pacientes luego de procedimientos quirúrgicos también pueden presentar linfedema. Y la causa más común, que es la filariasis, que es un parásito que ingresa a nivel de la circulación linfática y puede obstruir los vasos linfáticos. Y algunas enfermedades de transmisión sexual, como es el caso del linfogranuloma venéreo. También podemos tener edema por aumento de la permeabilidad vascular. Dentro de las causas de aumento de la permeabilidad vascular siempre va a estar la inflamación y los procesos alérgicos.
El edema puede tener una localización subcutánea. Cuando es producido por un síndrome nefrótico, afecta todo lo que es las partes del cuerpo. Eso incluye el tejido conectivo, incluye lo que es la región periorbitaria. Entonces son esos niños con síndrome nefrótico que además del problema renal, ustedes los observan como un edema a nivel orbitario, les ven como los ojos totalmente aumentados, los párpados de los ojos aumentados de tamaño. Puede presentarse como un edema pulmonar. Esos pacientes con falla cardíaca que están teniendo un exceso de líquido pueden tener acumulación de ese líquido a nivel pulmonar y de manera secundaria presentar un edema pulmonar. Necesito un voluntario que quiera hablar mañana sobre edema pulmonar. ¿Un voluntario o los cojo al azar? Yo, doctor Beltrán. Listo, entonces vas a hablar mañana lo que es la parte de edema pulmonar. E incluso podemos tener edema cerebral secundario a ese proceso inflamatorio, si es un proceso inflamatorio a nivel cerebral, como una meningitis, por ejemplo. Todo lo que sea proceso inflamatorio se asocia con aumento en esa parte del exudado, del transudado, y nos puede ocasionar un edema pulmonar. Morfológicamente, si ustedes observan una necropsia de un paciente que falleció por edema, pues no fallecen por edema, fallecen por la patología que les está ocasionando el edema. Vamos a encontrar esos órganos pálidos, aumentados de tamaño, aumentados de peso, que al realizar el corte va a escurrir ese líquido claro, transparente. Microscópicamente podemos tener citoplasmas claros, separación de los elementos de la matriz extracelular. Entonces aquí nos representan algunos de los ejemplos de los pacientes con edema agudo de pulmón. La primera radiografía nos está mostrando lo que es el típico edema pulmonar. Un paciente con edema pulmonar, en la radiografía siempre se ve un patrón que se denomina patrón de alas de mariposa, que se supone que son como unas alas de mariposa totalmente blancas, pero es la acumulación de líquido que encontramos allí. Macroscópicamente miren cómo se ve el órgano como totalmente mojado, porque está con ese acúmulo de líquido, y microscópicamente vamos a observar cómo la matriz de las células se va separando. En la imagen del lado izquierdo, el niño, miren el edema a nivel periorbitario, miren cómo tiene los párpados aumentados de tamaño, miren el abdomen, o sea, tiene una citis porque tiene el abdomen distendido, y miren las extremidades inferiores cómo se ven aumentadas de tamaño, como inflamadas. Eso es lo que se denomina un síndrome de Kwashiorkor. Kwashiorkor es una patología de niños desnutridos, o sea, es un tipo de desnutrición. Entonces, como ellos están desnutridos, tienen bajas proteínas, se disminuye la presión coloidosmótica y miren cómo tienen un edema generalizado. O sea, este niño ya tiene el concepto que les mencionaba de anasarca. Es un edema en todo el cuerpo, que él tiene edematizados los ojos, tiene edematizado el abdomen, debe tener los dedos también edematizados y miren las extremidades inferiores cómo están edematizadas. Donde dice alérgico, pues ya es un edema secundario aumento de la permeabilidad vascular. Siempre que hay alergias o que hay procesos inflamatorios, la pared de los vasos se vuelve más permeable y esto ocasiona que ocurra salida de líquido y es un edema secundario aumento de la permeabilidad vascular. Y en la imagen inferior, que es un linfedema secundario a una obstrucción porfilaria, que es un parásito que está en el suelo, se ve sobre todo en las zonas tropicales. Entonces él ingresa por la piel, atraviesa la piel, viaja por todo el cuerpo y puede obstruir los vasos linfáticos. Y miren cómo acumulan el edema. Esto es pues algo exagerado la imagen. Por lo general
eso que ustedes observan allí les ocurre, pero en un solo pie, y es lo que denominamos también pie de elefante. ¿Alguna pregunta sobre edema? Ahora vamos a hablar de deshidratación. La deshidratación es una disminución del volumen de agua en el organismo. Pero no solo perdemos agua, cuando estamos deshidratados también perdemos solutos. ¿A qué se debe esta pérdida de agua de solutos? Tenemos una redistribución del agua en los diferentes compartimientos. Es decir, estamos teniendo pérdidas de líquido, entonces lo que el cuerpo hace es redistribuir el agua que le queda para tratar de compensar esa pérdida que estamos teniendo. Cuando tenemos pérdida de 1 a 2 litros de agua es cuando aparece el mecanismo de la sed. Cuando nosotros sentimos esa necesidad de sed, si queremos líquidos, es porque ya hemos perdido de 1 a 2 litros de agua. Dentro de las causas de deshidratación es todo aquello que nos ocasione pérdida de agua y de solutos, como la diarrea, como los vómitos, como las quemaduras, como el uso de medicamentos de tipo diurético que nos ayudan a orinar demasiado, ahí estamos perdiendo también agua y solutos. La diaforesis, que cuando estamos sudorosos, y algunos tipos de fístulas intestinales que ocasionan una pérdida constante de líquido. En cambio, la hiperemia o congestión es el aumento del volumen sanguíneo en los vasos dilatados de los diferentes tejidos o órganos. Recuerden que a nivel de los tejidos vamos a tener unos capilares, que es la unión de las pequeñas arteriolas con las pequeñas vénulas, donde va a ocurrir el intercambio de lo que necesitamos y de lo que deseamos eliminar. Entonces, esos vasos se van a dilatar y vamos a tener un aumento del volumen sanguíneo de esta zona. ¿Listo? La hiperemia es un proceso activo en el cual vamos a tener una dilatación arterial y arteriolo-capilar. Hay situaciones fisiológicas en las cuales podemos tener hiperemia, por ejemplo, en el ejercicio. Cuando nosotros realizamos ejercicios, como los tejidos necesitan más nutrientes, necesitan más oxígeno, lo que ellos hacen es dilatarse y de esta manera aumentar el flujo sanguíneo. Ya para hiperemias patológicas, tenemos aquellas que se asocian a procesos inflamatorios. Macroscópicamente, ¿cómo vamos a observar un tejido que está hiperémico? El órgano va a estar de un color más rojo debido al aumento de riego sanguíneo. Y la congestión ya es un tipo de hiperemia pasiva, es sobre todo local y se va a asociar con patologías como la trombosis venosa, como las varices y algunas patologías sistémicas como la falla cardíaca, sea aguda o sea crónica. Cuando observamos un órgano que ha tenido una hiperemia o una congestión, a nivel macroscópico vamos a observar a un órgano aumentado de peso y de tamaño. Los trayectos vasculares, es decir, por donde van los vasos sanguíneos, van a estar dilatados y tortuosos y va a tener un color rojo o rojo azulado. Y a diferencia de los cambios microscópicos, vamos a observar capilares dilatados o repletos de sangre y puede asociarse con edema o con hemorragia. La hemorragia, que es otro trastorno hemodinámico, es cuando tenemos una extravasación de sangre desde el aparato circulatorio hacia el exterior, hacia el interior o en un tejido. ¿Cuáles son las causas de hemorragia? Podemos tener angiopatía, es decir, patologías como tal a nivel del vaso sanguíneo. Podemos tener coagulopatía, es decir, que la persona sea incapaz de activar la cascada de la coagulación, sean por enfermedades genéticas o por enfermedades adquiridas, o podemos tener causas mixtas. Hay dos tipos de hemorragia, tenemos la hemorragia interna, la hemorragia externa.
En la hemorragia interna es aquella que ocurre debajo de la cápsula de un órgano. Vamos a encontrar entonces hemotoras, que es cuando hay sangre en la cavidad torácica, hemoperitoneo, que es sangre a nivel del abdomen, a nivel de las capas de peritoneo, y hemartrosis, que es sangre a nivel de las articulaciones. O también podemos encontrar sangrados hacia un conducto, podemos encontrar sangrados del tubo digestivo, podemos encontrar sangrados hacia el bronquio. En cambio, las hemorragias externas son aquellas secundarias a heridas, sean estas heridas superficiales o sean heridas profundas. Podemos encontrar hemorragias externas a través de orificios naturales, que por ejemplo cuando nos sangra el oído, lo denominamos otorragia. Cuando nos sangra la nariz, lo denominamos epistasis. Cuando tenemos sangrado con esputo, lo denominamos hemoptisis y es un esputo secundario de enfermedades respiratorias como con la tuberculosis, por ejemplo. Hematemesis, que es cuando vomitamos sangre, porque esta viene del estómago o de la vía digestiva superior, es lo que denominamos hemorragia digestiva alta. Cuando sangramos por el ano, es una proctorragia, cuando son las heces rojas, vienen las heces rojas cargadas de sangre roja rutilante, porque cuando las heces vienen oscuras, porque ya el sangrado es viejo, lo denominamos melena. Entonces son esas deposiciones negras, porque tenemos una hemorragia digestiva antigua y esa sangre ya está coagulada en negra. Cuando orinamos sangre, se denomina hematuria, es decir, el sangrado viene del sistema urinario, sea de la vejiga, sea de la uretra. Y cuando es un sangrado menstrual exagerado, hablamos de ginecorragia. O esas pacientes que aún no están menstruando o ya les llegó la menopausa y están presentando hemorragias vaginales, lo denominamos ginecorragia. A nivel pulmonar, por supuesto, también podemos tener sangrados a nivel de los vasos arteriales o venosos de los pulmones. Hay unos términos que ustedes deben manejar muy bien porque siempre los van a escuchar y no pueden confundirse, y además de eso deben identificarlo en las diferentes imágenes que vean. Por ejemplo, el hematoma. El hematoma, las petequias, las púrpuras, la equimosis, todas son sangrados o representaciones de colección de sangre, pero cada uno tiene una medida diferente. El hematoma es la colección de sangre localizada en un tejido o en un órgano. Puede ser un hematoma superficial o puede ser un hematoma profundo. ¿Qué es lo que lo identifica? Que ese hematoma debe medir más de 3 centímetros. Vulgarmente es ese morado que vemos, ese golpe allí de verde, morado, pero para poder decir que es un hematoma debe medir más de 3 centímetros. Hay hematomas que son superficiales. Lo podemos encontrar en la piel, en las mucosas, en las serosas, pero el tamaño va a variar y dependiendo del tamaño, así reciben el nombre. Entonces, tenemos petequias, púrpuras o equimosis. Es decir, petequias, púrpuras y equimosis son un tipo de hematoma superficial. Las petequias son aquel hematoma superficial más pequeños que miden de 1 a 2 milímetros. O sea, son como unos punticos morados que observamos en la piel. Púrpura son aquel hematoma superficial que mide de 3 a 10 milímetros. Y equimosis es un hematoma superficial que mide de 10 a 20 milímetros. La equimosis se tiende a confundir mucho con ese hematoma mayor de 3 centímetros, pero porque tienen casi como que la misma forma. Pero también cómo diferenciamos las petequias, las púrpuras y las equimosis, además del tamaño, también por la causa, dependiendo la causa de base que presente el paciente. Entonces les recomiendo que busquen imágenes y sepan diferenciar las petequias, la púrpura y la equimosis porque se lo voy a preguntar. El SHOT o colapso circulatorio es un desorden progresivo que provoca un continuo deterioro de todo lo que son las condiciones hemodinámicas y metabólicas del organismo. Es decir, no estamos recibiendo
a nivel del tejido los nutrientes como el oxígeno, como la glucosa, eliminando el dióxido de carbono de manera correcta como el tejido lo necesite. Por ejemplo, si el tejido aumenta las necesidades metabólicas, el sistema circulatorio debe aumentar el riego sanguíneo de ese tejido para compensar ese aumento de necesidad. Pero SHOT es cuando no podemos aumentar esa demanda metabólica, es decir, no podemos compensar esa demanda metabólica que el tejido está teniendo y ese tejido va a chocarse o entrar en un colapso debido a que no está recibiendo lo que está pidiendo. El SHOT o colapso circulatorio suele acompañarse de algo que denominamos hipotensión arterial, que es la caída de la presión arterial. Entonces, esos pacientes con SHOT o colapso circulatorio en el cual los encontramos hipotensos, siempre hay que buscarles la causa. O sea, el SHOT como tal no es la causa, el SHOT es secundario a una patología, porque hay una patología que nos está aumentando la demanda metabólica, nuestro tejido no es capaz de compensar esa demanda metabólica y se choquea. Entonces, siempre en el SHOT hay que identificar la causa. Para eso tenemos que identificar el tipo de SHOT, porque dependiendo del tipo de SHOT, así es la causa. Si el SHOT es cardiogénico, es decir, hay una disminución del gasto cardíaco porque hay una patología directamente a nivel del corazón. ¿Qué patologías nos pueden ocasionar SHOT directamente? Infarto al miocardio. Si se nos infarta el corazón, muere una parte del tejido por necrosis y el corazón ya no va a continuar teniendo una buena contractibilidad y esto ocasiona disminución del gasto cardíaco. Las arritmias, porque ocasionan que ésta no pueda contraerse adecuadamente. Las miocarditis, que es ese proceso inflamatorio del miocardio, también ocasiona una alteración no solo en la contractibilidad, sino todo lo que es la parte del inotropismo. El SHOT hipovolémico, que es aquel, como su nombre lo indica, tenemos una baja volemia porque estamos perdiendo sangre. Aquí básicamente lo que tenemos es disminuido el retorno venoso. Dentro de las causas de SHOT hipovolémico vamos a encontrar las hemorragias, porque si perdemos sangre por una herida, si no lo compensamos, pues te va a choquear porque no estamos compensando la pérdida de sangre que estamos teniendo. Y también nos ocasiona en SHOT hipovolémico todo lo que es la pérdida de líquido, como diarrea, vómitos, quemaduras, deshidratación. También tenemos unos tipos de SHOT, que es SHOT por secuestro de sangre en la periferia. Aquí lo que tenemos también es una disminución del retorno venoso debido a que hay una vasodilatación y un aumento de la permeabilidad capilar. Tenemos tres tipos de SHOT que se clasifican aquí. El anafiláctico, que es aquel que se asocia a procesos alérgicos porque tenemos una liberación excesiva de histamina. Tenemos el séptico, que es por procesos infecciosos, porque hay liberación de endotoxinas y esas endotoxinas aumentan la capacidad, la permeabilidad capilar sistémica. Y el neurogénico, que es cuando hay patologías a nivel del sistema nervioso que ocasionan que no tengamos una adecuada unión entre la neurona y el músculo, y esto ocasiona una debilidad generalizada en el sistema cardiovascular. El SHOT tiene tres fases: una fase inicial no progresiva, una fase progresiva y una fase irreversible. En la inicial no progresiva es aquella en la cual los mecanismos neurohormonales de nuestro cuerpo se activan para tratar de mantener un gasto cardíaco normal, es decir, una respuesta compensatoria, en la cual hay una vasoconstricción, se libera el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. O sea, el cuerpo intenta compensar la caída de la presión aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria. El paciente se pone frío, pálido, porque el flujo sanguíneo hacia la piel disminuye, porque el cuerpo está tratando de enviar sangre hacia los órganos vitales, tratando de compensar esa falla que acaba de presentar.
Si no resolvemos la causa en esa fase inicial no progresiva, ya pasamos a la progresiva, que es una etapa de descompensación donde tenemos un deterioro de la perfusión. El paciente va a estar hipoxémico, va a tener una acidosis, puede tener edema en cualquier órgano, una hemoconcentración, el paciente deja de orinar, empieza a alterarse la función cerebral, entrando en obnubilación, empieza a tener una hipotensión y se empieza a colocar cianótico.